Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con nuestro intento de determinar la posición del territorio, del acontecimiento, de lo estético en nuestra tradición, fundamentalmente con vistas a dilucidar la cuestión de lo artístico, de lo estético, de lo creativo en la actualidad. Decíamos que, aunque no de forma diacrónica, sí de una forma muy poderosa, de algún modo podemos decir que en un primer momento el ámbito de lo estético está determinado por lo ideal. Y aunque no es exactamente una idea de belleza como idea en sí misma, sino una idea de belleza ligada fundamentalmente a la idea de bien, la que determina el panorama, podemos decir que ciertamente nosotros partimos de una situación en la que lo ideal determina lo real y por lo tanto podemos decir en este sentido que de algún modo el inicio de lo estético en sentido amplio estaría en una idealización, en la consideración formal y conformada de lo estético desde un prototipo, desde la concepción de lo real como idealidad. Decíamos que a partir del siglo XIX hay un movimiento muy potente que de algún modo a la vez que elabora por primera vez una idea de belleza autónoma, a la vez desplaza el lugar de lo estético, el lugar de lo artístico, el lugar de lo creativo, de las reflexiones ligadas por el concepto de idea a las reflexiones ligadas a la obra. De algún modo esto es paradójico, pero es ciertamente así. En el siglo XIX se elabora por primera vez una noción exenta de belleza que ya no depende de la verdad y del bien, que se considera un trascendental en sentido estricto, pero a la vez que se logra esto hay una desidealización de lo real en Occidente y de algún modo con el inicio de la transformación industrial fundamentalmente pasamos de universos determinados como estructuras teóricas a universos que se van abriendo desde la acción, bien sea desde la praxis, por ejemplo, a través del trabajo, como en el marxismo, bien sea a través de lo pragmático, del uso activo de las capacidades humanas, como es en los pragmatismos de corte sajón. De algún modo, aquí se produce un desplazamiento, una desidealización de lo real y a ella corresponde también el auge de la obra como lugar. De algún modo, en la industrialización se pone de manifiesto lo que va a ser también el segundo movimiento de desplazamiento, es decir, un desplazamiento en primer lugar fue desde la idea hasta la obra y va a haber después un desplazamiento desde la obra hasta el obrar. En primer lugar, ya en la industrialización, de algún modo el obrar es significativo, pero la obra tiene tal potencia, lo que se está haciendo en cuanto objeto es de tal calibre que el obrar queda todavía en un segundo plano. Será paulatinamente a partir del siglo XX y fundamentalmente a partir del paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial cuando el obrar adquiera toda su fuerza, todo su carácter y de algún modo nos lleve a desplazar el concepto de lo artístico, de lo estético, de lo creativo, de la obra a la propia creatividad, del mismo modo que la obra había desplazado con gran dificultad a, de algún modo, la idea como eje, como centro de la realidad. La obra de arte, entonces, al inicio del siglo XX, donde nos vamos a situar hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, se abre en su novedad como despedida y como desfondamiento de la idea de arte y se abre de varias maneras. Hay un despegue de lo idético que se produce de diversas formas. Estas formas son paulatinas en cuanto despegue y de algún modo en un primer momento, como veíamos en la obra de Rosa Luxemburgo, que es una obra ya centrada en el carácter expresivo del ser humano, todavía hay una cierta idealización. De algún modo, poco a poco, sin embargo, se va apuntando hacia el obrar, hacia el puro obrar como secreto de la obra, a la modalidad, al gesto ligado, además, a la experiencia, al afecto, a la sensibilidad y fundamentalmente a la imaginación y fundamentalmente al cuerpo, más que hacia la idea.
La transición de los órdenes aristocráticos, de los órdenes rurales, a los órdenes postindustriales y a los órdenes anteriormente industriales, es una transformación que acompaña estos desplazamientos. Nosotros en las sociedades aristocráticas, en las sociedades agrarias, donde el capital es la tierra, fundamentalmente un comercio que está de alguna manera todavía constituido a pequeña escala, en estas sociedades, de algún modo, la idealización es lo que domina. En las sociedades industriales, sin embargo, se produce ya una transformación y una transición hacia la obra, hacia el objeto, hacia el producto, y ya en las sociedades postindustriales, de algún modo, es el obrar, que es lo que aparece como el secreto de la obra, lo que ocupa el primer lugar. De algún modo también este proceso paulatino de lo ideal hacia, de alguna manera, lo real y de lo real hacia la modalidad de la acción, hacia el obrar, va ligado a una desjerarquización, a una desestructuración, a una descomposición del orden que de algún modo sostiene todos los universos eidéticos y de algún modo todavía sostiene todos los universos objetuales. Va a haber paulatinamente una desjerarquización del ser, también una desjerarquización de la ciudad, también una desjerarquización del alma o del yo humano. Va a haber paulatinamente un desfondamiento del platonismo y el paso de los universos teóricos de corte platónico, universos dualistas, universos jerarquizados, a los universos prácticos y, diríamos, post-prácticos, va a suponer entonces el desfondamiento de este orden platónico y el establecimiento de una concepción de lo que hay como una circulación cada vez más compleja, que en un primer momento todavía puede ser objetivada en unos circuitos de producción industriales, donde el producto y el proceso de alguna manera son perfectamente todavía reconocibles, pero que poco a poco van a ir dando lugar a una circulación desestructurada y que está ya no en el orden de la composición, que todavía es un orden de jerarquización, sino en el orden de la superposición. De algún modo, este desfondamiento de lo eidético, en primer lugar, y el paso hacia lo objetual y hacia lo posobjetual, se producía, decíamos, en un primer momento en una horquilla, que no es una horquilla de dos extremos, que va desde la burla hasta la expresión del sufrimiento. Decíamos en la grabación anterior que la burla de Duchamp, con su fuente famosa de principios del siglo XX, supone ya una transformación profunda, un alejamiento radical ya del universo eidético, porque lo que hace Duchamp es, en el fondo, renegar de la división de lo real en dos planos, el plano del ser y el del aparecer, en el cual, además, en este orden, el plano del ser, de alguna manera, destinaba el aparecer, estructuraba el aparecer, ordenaba el aparecer. En el gesto de la burla hay una duplicación de lo real, sí, pero es una duplicación desfondante, un desplazamiento del lugar de los significantes, un desplazamiento del lugar de los significados, una inversión profunda, burlesca de la dualidad apariencia-realidad, un juego que entonces de alguna manera rompe esta dualidad. Este elemento de juego, este elemento de burla, este elemento de distanciamiento, este elemento de desfondamiento es capital, no sólo como consagración de que la obra es ya el lugar de lo estético, sino que dentro de esa obra es el obrar, es el gesto de señalar algo que no era arte como arte, lo que representa la clave. Por lo tanto, es ya en la consagración máxima de la obra, el obrar, o en la consagración máxima, que es la última consagración de la obra, es una obra en sí que de alguna manera no debe nada a nada, nada más que al gesto, es la consagración también de una transición mucho más potente de lo que aquí aparece. Decíamos también que otra forma de abrir el paso de la obra hacia el obrar es en la constatación de que lo artístico, de que lo estético, se abre desde el sufrimiento como palabra que se dice desde un dolor que se duele del dolor de otro y expresa el dolor del otro.
De alguna manera, en este sentido, la obra que va a resultar de esta expresión es fundamental, es importante, pero se muestra aquí ya que es el gesto de querer expresar, el gesto de consentir, de cosentir lo que es lo decisivo. Y de alguna manera la obra deja de ser una marca fija, una marca que no debe nada a nadie porque en sí misma tiene todos los significantes que implican ya un significado. Sin embargo, en esta nueva posición se ve que la obra, siendo fundamental, siendo decisiva, está traída por un obrar. El obrar entonces en el siglo XX se empieza a manifestar de forma poderosa no solo mediante la burla, sino también mediante la expresión del sufrimiento, mediante la expresión del dolor, mediante la expresión de la compasión. Es decir, desde formas de obrar muy diferentes que hacen que el obrar no tenga un único sentido, se accede a este nuevo territorio de lo artístico, a este nuevo territorio de lo estético. Es muy importante entender que la burla, por decirlo así, el dadaísmo y el expresionismo socialista no se componen en una unidad mayor. No, el obrar, por lo tanto, no es un género que luego tiene especies, sino que es también una ruptura del intento de explicación reductiva, el intento de mostrar lo artístico como referido a un qué, como teniendo una esencia. La gestualidad misma, por lo tanto, no tiene un carácter de esencia, no tiene un carácter de forma, no tiene un carácter de prototipo, no tiene un carácter, por lo tanto, de concepto. Por lo tanto, por consiguiente, hay aquí ya un desbordamiento, una multiplicación de las posiciones originales. La idea de belleza, de algún modo, ordenaba el mundo enteramente, plásticamente. La idea de obra de arte como potencia, como lugar donde lo infinito se expresa, constituye un hito, constituye un lugar sagrado, un en sí mismo, que de alguna manera trae todo hacia sí, absorbe todo el significado y se pone a sí mismo como significado potentísimo. Aquí ya no hay nada de eso. No hay un proceso de globalización, no hay un proceso de absorción, sino que empieza a haber diversas posibilidades de abrir el territorio y, por lo tanto, abrirlo de una forma que no lo da como un territorio estructurado porque la apertura misma está desestructurada desde el punto de vista de la explicación sistemática, de la composición sistemática. Por lo tanto, estas dos formas son dos formas, diríamos, extremas de la apertura, podríamos decir una forma tradicionalmente tomada como seria, una forma tradicionalmente tomada como burlesca, pero que aquí se dan con la misma seriedad, la seriedad de formas de juego, de formas de posición. Podemos entender también otra apertura hacia el obrar en esta primera mitad del siglo XX, en la época en la que va fundamentalmente ahora entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en estos años tan complejos de desfondamiento de lo europeo, podemos entender otras formas de abrir este territorio, de ir hacia el obrar. Podemos ver este ir hacia el obrar, por ejemplo, desde la obra de Walter Benjamin, una obra muy conocida, muy trabajada, la obra de arte en la época de su reproducción técnica, obra donde Walter Benjamin intenta mostrar que en el nuevo tipo de sociedad que está aconteciendo, en la madurez de lo industrial, tal como él lo veía, está cambia la posición de lo artístico y cambia el estatuto de la obra de arte. De alguna manera, hasta su obra, por decirlo así, hasta que él de alguna manera lo tematizó, la obra de arte había absorbido todo el poder irradiador, todo el poder magnético de la idea de belleza, en el fondo de la idea de bien, en el fondo de la idea del Dios como conformación de lo real con un sentido pleno, brillante, luminoso, esclarecible, etc. Ideas clásicas de verdad, bondad y belleza en este sentido, trascendentales y trascendentes. Lo que Benjamín dice precisamente es que la obra de arte ya en los años 10, 20 del siglo XX, probablemente con anterioridad, no tiene ya las características de alguna manera idolátricas
que tiene la obra todavía en el romanticismo, por ejemplo, alemán o en filosofías conexas. De algún modo, la reproducción mecánica, la introducción de la técnica mecánica en la reproducción artística, la serigrafía, la litografía, la aparición de los grandes medios de masas, el cine, la prensa, hacen que la obra pierda su carácter único, su carácter religioso, su carácter de condensación de lo sagrado. La obra se puede repetir mecánicamente y por lo tanto pierde su carácter único, su unicidad, y por lo tanto pierde lo que Walter Benjamin llama el aura, su resplandor, su irradiación. De algún modo, esto es otra forma de decir que la obra va hacia el obrar. De algún modo, es otra forma de decir que el sujeto artístico es ya no el gran artista, el genio, etcétera, sino que el sujeto artístico es cada uno de los sujetos que forman la masa humana, la masa obrera en primer lugar, pero la humanidad en cuanto tal en general, que de este modo puede aprender programáticamente a recuperar su capacidad creativa, como se ve también en la obra de Rosa Luxemburgo, que entiende la política como una acción en un aprendizaje continuo que de alguna manera hace ensancharse a las personalidades de los sujetos que participan en ella, que son todos los sujetos humanos en realidad. Tenemos aquí un desplazamiento muy profundo, entonces una desidealización profunda, no solo de la belleza en cuanto a idea, sino de la obra como lugar reverencial, como lugar religioso, donde de algún modo se mantiene todavía esta visión dualista, esta visión elitista en el fondo, esta visión todavía que distingue un aquí y un allí, que distingue una apariencia y una realidad, una apariencia que estaría groseramente en la masa, una realidad que solo estarían unos pocos, que además en el arte serían los que tendrían los criterios para discernir lo que es artístico, lo que no, lo que es bello, lo que no, lo que es conveniente o lo que no. Hay aquí entonces un giro también profundo que hay que componer con la idea de burla de Duchamp, que hay que componer con la idea de sufrimiento en la expresión de Rosa Luxemburgo, que hay que componer con entonces con la idea de la reproducción mecánica de Benjamin. También hay, de algún modo, ahondando un poco en la posición de Duchamp de un modo un poco posterior, también hay un acceso hacia este obrar por un fenómeno un poquito posterior, que es la colmatación, el agotamiento de las vanguardias, de estas vanguardias artísticas que nacen con el impresionismo a finales del siglo XIX, que se desarrollan con el fauvismo, con el cubismo, con el expresionismo, con el futurismo, con todo lo que queramos decir. La vanguardia es un movimiento paralelo, por decirlo de algún modo, a la industria, un movimiento que descompone lo real en funciones y lo recompone, pero sobre todo, de algún modo, se gusta en el proceso de descomposición. Descompone como luz, descompone como color, descompone como estructura, descompone como gesto, descompone como movimiento. De algún modo, la vanguardia en un primer momento se refleja como obra y se produce como obras que van a exposiciones, obras que se venden, obras que expresan. Sin embargo, cuando la vanguardia se descompone como tal vanguardia ya posteriormente, cuando nosotros nos damos cuenta, no solo ya en movimientos que son de alguna manera relativizadores de la vanguardia, como las transvanguardias o las posvanguardias, movimientos de una vuelta surrealista, pero una vuelta hacia el realismo o una vuelta hacia el expresionismo, una forma de entender que el proceso del arte no lleva necesariamente a un ahondamiento cada vez mayor en el pulso hacia la descomposición, hacia la deconstrucción, sino que hay una cierta regresión hacia lo político real cotidiano, aunque trazado con rasgos surrealistas, o hacia formas de expresionismo, sea el caso de la transvanguardia o sea el caso de la posvanguardia. Es en otro sentido en el que hablamos, que probablemente también está aquí in situ. Hablamos en el sentido de que, de algún modo, la vanguardia deja de ser, como movimiento de descomposición, un movimiento hacia el infinito. La vanguardia llega a un momento en que se fractura, se descompone de algún modo. La vanguardia
de algún modo, en su colmatación como vanguardia, en su imposibilidad de seguir siendo vanguardia, muestra la profunda verdad del dadaísmo, muestra la profunda verdad de que en el fondo el movimiento más extremo de la vanguardia, igual que sucede en la filosofía occidental con el cinismo, el movimiento más extremo es el dadaísmo. De algún modo, la descomposición que da la vanguardia artística colmata sobre sí misma, se cierra sobre sí misma, cerrando ya, obturando el paso a toda posible obra y dejando el paso al obrar, a un obrar que viene dado por la burla dadaísta fundamentalmente y luego por el traspaso del carácter transgresor que tuvo la vanguardia artística a otras formas de acción humana. Por lo tanto, en la fractura, en la descomposición que introduce la vanguardia, tenemos un primer acceso al paso de la obra hacia el obrar, pero sobre todo tenemos ya también un segundo paso que será la imposibilidad de que la obra responda a la fuerza del obrar, el paso que significa quizá que el lenguaje artístico, entendiendo el arte como las bellas artes, deja de ser el territorio de algún modo, realización más potente por colmatación del pensamiento occidental y que quizá solo el dadaísmo como gesto pasa a lo que llamaríamos una posvanguardia o trasvanguardia, pero no en el sentido de las posvanguardias y trasvanguardias históricas, sino una posvanguardia en el sentido de un arte que ya está fuera de la producción plástica y que de algún modo está ya solo en el puro obrar, independientemente fuera incluso de la obra en cuanto tal. Eso se va a producir posteriormente a finales ya del siglo XX y marca una transición fortísima que aquí se apunta. De algún modo, entonces, la obra en cuanto tal, y ya antes incluso de su paso al obrar, va mostrando características cada vez menos somáticas en el sentido de menos objetuales, va mostrando características de otro tipo, va mostrando esta obra que va avanzando hacia el obrar, que en ella lo que hay es una superposición de los diversos momentos que abren esta transición, la superposición del juego y la piedad, la superposición de un programa político incipiente, como en el caso de Benjamín, que no se logra cumplir, y a la vez el debilitamiento de la ontología tradicional, de una ontología rígida, de una ontología en la que los objetos, fruto de las ideas, preceden incluso cualquier forma de obrar. No hay, como decíamos, no hay contraposición ni composición en estas distintas formas del paso de la obra hacia el obrar, de una consagración en la obra que acaba siendo el descubrimiento del obrar como más profundo que la obra y como no agotado en la obra, como además siéndole dado curso de una manera que no se va a plasmar en obras de arte en sentido tradicional, en cuadros, en pinturas, en esculturas, en obras de cine. Se va viendo paulatinamente el fin de la idea artesanal, que también es la idea del Dios de nuestra tradición, la idea de que hay un actor o un gran actor que a partir de una idea, de un prototipo, de un proyecto, o como en el caso de Stein, a partir de la capacidad de determinar este proyecto insinuado en las formas de la materia, la idea de que un autor, de que un gran ideal encarnado en una mente, dispone una serie de materiales para producir un objeto y por lo tanto la fuerza del arte va de la ideación a la objetuación, aunque luego la objetuación adquiera unos caracteres fortísimos de en sí irradiador cuando absorbe todo el mundo de la idea en sí mismo. La obra entonces se va mostrando como no efecto de una causa, sino como una expresión cada vez más imaginativa, cada vez más despegada del orden tradicional de lo real, que concebía la imaginación como un borrador que luego era de alguna manera cubierto por la efectuación conceptual, donde la obra no es efecto ya de una causa, sino una expresión que no responde a ninguna impresión que la contiene en germen, que acoge además
retroacciones causales, es decir, la obra es un objeto, un producto, si se quiere, pero que de algún modo causa su propia producción, porque recoge esas retroacciones no como intencionalidades explícitas de creación, no como prototipos previamente existentes, sino que de alguna manera logra que un campo borroso de posibilitaciones cristalice como un relato, cristalice como una ideación. Es decir, la idea no es anterior al objeto, sino la objetuación a partir de la acción es la que determina, decanta lo que después se llama idea y que de ningún modo precede al objeto, sino que acontece en él. De algún modo, en las filosofías dialécticas ya posthegelianas, podemos decir que el efecto en gran medida provoca la causa, que el efecto no es posterior a la causa, sino que el efecto es anterior a la causa y que el universo causal simple de un artesano que hace, de una causa que produce un efecto, es una reconstrucción narrativa a partir del acontecimiento de la obra y fundamentalmente a partir del acontecimiento del obrar la obra. Es decir, va a ser el obrar y no solo la obra, sino fundamentalmente el obrar, el que se determine como efecto en forma causal la aparente causalidad anterior, poniendo como trayectoria posible de sentido lo que ahí acontece. Hay entonces en la obra un territorio fortísimo, un juego de infradeterminación y de sobredeterminación, de potencia de obrar a partir de una acción excesiva, por decirlo así, y también la posibilidad de distintas y contradictorias modalidades de acción que cristalizan en una misma obra sin sintetizarse. Es decir, el obrar de algún modo infra y sobredetermina lo que es la obra y en cualquier caso traspasa la obra, que es una cristalización suya, igual que la idea es una cristalización de esta relación entre el obrar y la obra. La obra entonces es obrar fundamentalmente, no es ideación, la ideación viene después, es el último término entonces, es la reconstrucción narrativa que simplifica la potencia del obrar e incluso simplifica la potencia de la obra, que es incluso más simple que la potencia complejísima del obrar. La obra, por lo tanto, no es un objeto, sino es un campo, un territorio de sentidos, de relatos, es un territorio de superposiciones. Como burla sublime, entonces, diríamos nosotros, y como piedad, como elemento desaurático, como otras muchas modalidades de apertura de la obra desde el obrar, visto desde entonces, desde la producción mecánica, visto desde la burla, visto incluso desde la piedad, visto desde más sitios que se podría ver y que ahora no podemos relatar, el arte, el territorio, el acontecimiento de lo artístico, de lo estético, la producción sensible, imaginaria de realidad, la producción epistémica a partir de la sensibilidad y a partir de la imaginación, todo esto es fundamentalmente gesto, diríamos, es modo y por lo tanto posibilidad. Es, como decimos en el Bierzo, xeito, es un modo, un método, es un proceso mucho más que un producto. Es una forma entonces de proceder en el espacio-tiempo, en el cuerpo y en el elemento, en lo que llamábamos el elemento. Algo que no está, por lo tanto, contenido ni orientado ni resumido en ninguna ideación. Todo esto es cierto, será eidetizado, será idolatrado en el final del siglo XX, por decir una época, en el mercado del arte, en el arte como rasgo de distinción, en ciertas modalidades de espectacularización del arte. Vemos incluso que el intento de Benjamín de quitarle aura a la obra de arte, pensando que la reproducción mecánica de la obra, pensaba fundamentalmente en el cine, iba a ser algo que masificara el arte, que constituyera un programa político y no religioso de aprendizaje artístico. Vemos que la idea de Benjamín
no ha tenido éxito ninguno, ha tenido éxito el concepto, pero la realidad concreta es distinta. No solo el arte no ha perdido su aura, sino que todo aquello que parecía una mera reproducción mecánica ha adquirido más aura incluso que la que tenía el arte de la escultura o de la pintura tradicional. Hay mayor idolatría en vez de menor idolatría en la época de la reproducción mecánica. El mercado del arte, el mercado de la distinción, la existencia de jerarquías, de alguna manera el abandono de la idea de que la masa es el sujeto humano por antonomasia y la vuelta a sociedades neoaristocráticas, neoligárquicas a la que estamos asistiendo, de algún modo señalan que Benjamín no tenía razón. Pero de algún modo sí que es cierto que el hecho del gesto, aunque no sea acertado el modo en el que se describía, sí ha quedado, sí queda como la estructura fundamental de lo artístico, la estructura fundamental de lo estético. De algún modo diríamos que en la complejidad tremenda del arte postindustrial en el que convive el mercado del arte, el gran arte espectáculo, de algún modo se ha abierto paso la idea de que lo artístico deriva del gesto. Es más, de algún modo, el propio arte, como decíamos antes, encasquillado en lo artístico tradicional, en las artes visuales y sus ampliaciones, como el cine, por ejemplo, incluso el cómic, ya no es desde el punto de vista del gesto el lugar de lo artístico y por lo tanto incluso el mercado del arte y la idolatría artística recuperada no representan el lugar predominante de lo artístico referido fundamentalmente a la creatividad. Es un cierto espejismo reducir el arte a lo plástico en la actualidad como estamos viendo y reducir también entonces este arte plástico que está mercantilizado a la expresión máxima de la creatividad humana. Precisamente asistimos al desplazamiento hacia la creatividad en las sociedades postindustriales, mostrando que el territorio de lo estético, el territorio del artístico, no se da hoy fundamentalmente en las disciplinas tradicionalmente determinadas como artísticas, que de algún modo en este sentido quedan como en segundo lugar, dando una impresión como de cierta antigüedad. Es la misma sensación que tenemos de cierta ranciedumbre cuando entramos en un museo, en cualquier museo, incluido en el Museo del Prado. El Museo del Prado está lleno de objetos bellísimos, sí, pero que dan sensación de mortalidad, quitando unos pocos. La propia estructura del museo, la propia disposición, las propias técnicas, la propia pintura con sus brochazos de algún modo toscos o geniales, producen una sensación de antigüedad. Hay una hipergesticulación hacia lo magnífico, lo sublime, lo obra maestra que es esto, pero nosotros vemos, si somos lúcidos, que siendo esto así, siendo un mercado que mueve miles de millones de euros, dando un prestigio aurático a ciertos grupos sociales, etcétera, vemos que el sentido de la creatividad no solo se ha desplazado fuera de la idea de belleza, no solo desplazado de lo bello, sino se ha desplazado de la obra artística entendida en sentido tradicional. No quiere decir que esto no siga siendo potente, no quiere decir que no siga siendo emocionante, no quiere decir que no siga siendo digno de ser cultivado, pero realmente una mirada radical que entiende esto no puede quedarse con esto como el territorio de lo actual. Nosotros estamos asistiendo con la primacía del gesto, con la primacía del obrar, incluso a la ruptura de este tercer eidos frente a la idea como forma, frente a la idea como ideación, este tercer eidos que constituye el mercado de arte como una identicidad, como una forma sublime. Frente a esto asistimos, sin embargo, hacia un juego infinito de elementos que se abren en el obrar, que ya no tiene su lugar privilegiado en la obra artística. Asistimos a la marginalidad incluso del sufrimiento como modo, como xeito, como obrar que de algún modo unifica todavía el mundo en una cierta añoranza de belleza. Asistimos al abrasamiento de los proyectos políticos que querían hacer un arte popular, un proyecto político de arte no religioso. Asistimos al final de la masa como sujeto consciente, como sujeto protagonista de su propia emancipación en su complexión.
Asistimos simultáneamente entonces al desplazamiento de todos estos lugares que abrieron, por decirlo así, hacia el obrar. Profundamente queda solo, como decimos, el dadaísmo, precisamente porque el dadaísmo señala la profundidad de la ruptura con su broma, con su frivolidad. Es un movimiento más sesudo, por decirlo así, que muchos movimientos reflexivos. El gesto del dadaísmo es en sí mismo un programa ontológico, igual que el gesto del cinismo fue en su momento un programa ontológico mucho más fuerte que el programa del platonismo, mucho más ascético que el platonismo, con toda la ascesis que sostenía el platonismo. Lo que pasa es que el platonismo sostenía la ascesis aristocráticamente y el cinismo la sostenía ciudadanamente, políticamente. De algún modo, el dadaísmo, de entre todos aquellos movimientos que abren al principio del siglo XX hacia la transformación de la obra en obrar, es el que más se sostiene, el que goza de mejor salud y el que de algún modo es más actual, formando la actualidad del presente. Una actualidad no absorbente, una actualidad que no niega las demás, pero una actualidad que realmente es muy potente. Hay un desplazamiento entonces del objeto como lugar del arte, pero también entonces del arte como lugar de la creatividad. La creatividad se expande, como dice Perniola, y se expande más allá de los objetos artísticos tradicionales y de los sujetos creadores de objetos artísticos tradicionales. De algún modo, la creatividad se reabsorbe por lo humano, pero que no es un humano másico, por decirlo así, no es cada uno de nosotros en cuanto sujetos capaces de aprender lo máximo de nuestras posibilidades, sino que es absorbido o reabsorbida esta creatividad por lo humano de alguna manera en general, pero no como masa. De algún modo podemos decir que el arte contemporáneo, la poiesis, la creatividad del arte contemporáneo, está fundamentalmente en la técnica. No está fundamentalmente en el arte en sentido tradicional. Techne significa arte, es ars en latín, pero se entendía como el conjunto de reglas para hacer una serie de cosas. Luego la palabra arte fue teniendo otras connotaciones y otras denotaciones. Lo artístico actual, la poiesis, la creatividad actual está en la Techne. De algún modo, no basta solo con ampliar las disciplinas artísticas hacia nuevas modalidades como puede ser la performance, la acción o el graffiti o lo que sea, sino que hay que ampliar lo artístico fuera del campo tradicional de lo artístico, aunque sea un campo ampliado. Hay que ir hacia la inclusión de la tecnociencia creativa a nivel específico en la especie como lugar radical de lo artístico, de lo estético incluso contemporáneo. Pasamos entonces de universos teóricos a universos prácticos, pasamos así en el siglo XIX y ahora estamos pasando de universos prácticos, de universos de acción, sin más, a universos de techne, de acción creativa mediante la tecnociencia. Así el obrar que aquí se descubre en el desfondamiento de la obra y de la idea como centro, pero no siendo un centro atractor total, no siendo un centro que absorbe todas las diferencias, sino que se compone con ellas, aparece como centro hacia el que se desplaza la obra, por lo menos, que de este modo se desobjetualiza. Es el obrar, entonces, el que sintoniza con la aparición del elemento que decíamos que era característico del siglo XIX y del siglo XX. La deformación, la ruptura de la forma, trae consigo la liberación, una liberación potenciada tremendamente por la acción industrial y la acción postindustrial, trae la liberación de algún modo del elemento, aquello en lo que respiramos y que de algún modo pensábamos haber dominado conceptual y prácticamente y que ahora se descubre como aquello en lo que estamos y que no está sujeto a nuestra dominación, sino que de algún modo se deja habitar sin ser dominado del todo. Es este tipo de obrar de corte tecnocientífico que está instalado entonces en lo sublime, pero no en lo sublime como bello excesivo, ni siquiera en lo sublime como desdicha o como oscuridad o como desgarramiento, sino en un sublime de otro tipo. Es la que este tipo de obrar entonces es el que sintoniza con el elemento. No es la obra entonces la que absorbe el elemento y de alguna manera lo neutraliza, y no es ni mucho menos tampoco ya la idea que
compone la obra y absorbe también el elemento. Este obrar, entonces, que acontece ahora, es expresión fundamentalmente, no solamente de la razón, sino fundamentalmente del par sensibilidad, pasión, de la tripleta mejor, y sobre todo imaginación. Es un obrar imaginativo, es un obrar que muestra que el obrar de algún modo en cuanto a imaginación es más potente que cualquier forma de realidad, que cualquier forma de objetualidad y que cualquier forma de idealidad. No es, por tanto, en cuanto a expresión, ya lo decíamos en el vídeo anterior, la mostración, el salir hacia afuera de un interior ya constituido, sino la constitución, de algún modo, si se quiere, de una nueva interioridad, que ya no es una interioridad que absorbe aquello en lo que habita. Una interioridad individual y social, sí, pero que es una interioridad, una individualidad y una socialidad distinta de las anteriores. Es la constitución de un habitar desde la inmersión afectiva en lo exterior, en el elemento, que no es una exterioridad tampoco. No se absorbe este elemento, sino que se intenta de alguna manera habitar. Este obrar, por lo tanto, va más allá de la ideación, por cuanto el elemento de la negatividad no aspira, aunque quizá todavía sí en muchos casos, no aspira a estar contenido en la forma expresiva. La expresión es desgarradora, ya lo veíamos, aunque sea como ironía, como desfondamiento, y el desgarro rompe toda forma, como el hielo rompe la membrana celular, rompe toda forma y rompe además toda terapia de sentido, toda concepción del arte como terapia a partir de una idea de sentido, sea una terapia cognitiva, sea una terapia afectiva, sea una terapia socializadora. Este obrar va más allá de la obra, puesto que no se detiene en ella, puesto que no finaliza en ella. La obra no es el fin del obrar, del mismo modo que la idea no es el principio del obrar. Por lo tanto, el obrar no está detenido entre una obra y una idea. El obrar es el territorio entero a partir del cual se determina lo que es la obra y lo que es también la idea. Por lo tanto, decíamos, hay un salto más allá incluso de las vanguardias centradas en la disolución de la obra y casi en la afirmación del obrar, casi. Hay un salto de la transgresión del arte, del carácter rupturista del arte, del carácter anteidético del arte, si se quiere, como límite de la vanguardia. Hay un salto de la transgresión del arte que pasa a ser la transgresión de la tecnología. Curiosamente, lo estamos viendo en nuestro momento. El arte ya no transgrede, de algún modo la vanguardia en cuanto a transgresión se ha colmatado. El arte no transgrede, el arte puede ofender, ¿sí? Puede escandalizar como ciertas caricaturas, ciertas acciones, ciertas performances, por ejemplo, pues en el Carnaval de Las Palmas, cuando sale una drag queen que realiza una transformación de la drag queen en la Virgen María, escandaliza, sí. Las caricaturas de Mahoma sí escandalizan y transgreden quizá y un poco por estar dirigidas hacia otro ámbito cultural que no se concibe todavía, pero en nuestro ámbito ya no transgreden, ofenden. La tecnología es realmente la que transgrede, porque la tecnología es realmente lo que está rompiendo los límites de toda ideación, de toda obra contemporánea. Por lo tanto, esta capacidad transgresora nos hace entender el arte en sentido tradicional, que solo es un momento de lo artístico, una de las derivas de lo artístico tradicional, como un momento que de algún modo está quedando de lado, se está dejando de lado. Cuando analizamos toda la historia del arte y vemos la distinta estructuración de las disciplinas, cómo fueron adquiriendo el rango de disciplinas, cómo determinados obrares quedaron fuera de lo artístico y otros entraron luego en el canon, vemos que estamos aquí asistiendo a un movimiento incluso todavía más complejo, porque cuando nosotros analizamos la historia de las artes y vemos pues, que determinadas artes, por ejemplo el coleccionismo de monedas,
y que se consideraba una forma artística durante mucho tiempo de la historia, no pasó a convertirse en un arte del mismo modo que la escultura se convirtió en un arte. Nosotros vemos, por una parte, que el número de disciplinas artísticas crece y se transforma, pero lo que acontece aquí fundamentalmente es que hay un cambio de dimensión en el campo de lo artístico. Cuando nosotros analizamos todas las candidatas a disciplinas artísticas de toda nuestra tradición, incluso pues, la equitación, encontramos una semejanza entre todas ellas que hizo que se pudiera establecer el criterio de fruición y de imitación en el siglo XIX como criterio de categorización de lo que era lo artístico y no. Ahora vemos con la creatividad que se está produciendo un desfondamiento no solo de los contenidos que se daban de estos criterios, sino de todo el conteniente criterial. Y por lo tanto el paso de la obra de arte a la creatividad, del hacer, por decirlo así, a su plena conciencia en cuanto a creatividad, es un paso que desfonda estructuras muy profundas que coaligan, por decirlo así, toda nuestra tradición desde por lo menos el siglo V a.C. hasta nuestra actualidad. La transformación profunda, el acontecimiento, el territorio que se está aquí amalgamando, que además tiene una estructura distinta de cualquier territorialización anterior, porque no es un territorio espacio-tiempo como eje que contiene o que compone, es de una índole que nosotros estamos solo ahora empezando a calibrar. De alguna manera, entonces, la referencia hacia lo poético nos va trasladando hacia territorios que de algún modo nos hacen darnos cuenta también, por otra parte, porque está ligado al lugar donde opera con mayor fuerza la tecnociencia, nos hacen darnos cuenta de que el territorio en donde acontece esta creatividad tecnocientífica, este obrar, que se reconoce como obrar más allá de la obra y más allá de la idea, y por lo tanto es un obrar que no se detiene, cosa que no pudo lograr la vanguardia, que se colmató en su intento de no detenerse y se hizo excesivamente previsible y excesivamente epatante para intentar mantener esta transgresión. Esto que no logró la vanguardia es transgredir la transgresión, por decirlo así, lo está consiguiendo la tecnociencia. Y el lugar donde esto acontece y la forma en la que esto acontece desborda, como decía, la estructura tradicional del territorio donde esto acontece, porque lo que acontece aquí es una territorialización, es igual que lo que acontece aquí es un acontecimiento. Y el lugar donde se aplica el obrar sin freno, por decirlo así, el obrar irrestricto, lo vemos cada vez con mayor claridad, es fundamentalmente el propio cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano al final es el lugar del arte, no porque produzca el arte, no porque incorpore la idea o escuche la idea y la incorpore en su existencia, sino porque él mismo es el sujeto objeto de la creatividad, de su propia creatividad emancipada de la idea y emancipada de un contenido que tiene que darse a partir de una estructura determinada. El cuerpo, por lo tanto, es un territorio cada vez más desidealizado, se rompe cualquier idea de naturaleza humana, cualquier idea de obligación respecto a la naturaleza humana, y es un cuerpo, un territorio cada vez no solo más desidealizado, sino que es un cuerpo cada vez más desobrado, es decir, que no se calma cuando ha sido obrado de un determinado modo, porque en ese modo se incorporaría toda la creatividad que tiene que incorporarse. La creatividad opera irrestrictamente rompiendo el límite de la idea y rompiendo también el límite del cuerpo como cuerpo limitado, como cuerpo determinado, como cuerpo que tiene incluso que ser determinado de una manera determinada. Es esta indeterminación y esta indefinición y esta multiplicación en la acción lo que constituye el terreno del obrar contemporáneo en sentido estricto, o por lo menos así apunta. Vamos a ver brevemente una expresión del inicio de este obrar, no en el territorio de la tecnociencia, sino en el territorio, curiosamente, de la moda. Vamos a ver una expresión del inicio de este obrar de forma incipiente en un texto de Carmen de Burgos, una feminista española de principios del siglo XX, un texto del año 1927, en el que Carmen de Burgos, de la que tenéis una referencia en otra grabación anterior que colgué ahí en YouTube, que se hizo para una historia de la filosofía de las mujeres,
donde Carmen de Burgos, digo, en este texto, habla de la emancipación del gesto. Y es importante que sea una mujer la que hable de la emancipación del gesto. La emancipación del gesto sería otra forma de decir gesto, equivale también a xeito, equivale a modo, equivale a método, equivale a obrar. Es importante que sea una mujer la que hable de la emancipación del gesto, aunque ella tome la referencia de Georg Simmel, un sociólogo alemán. Es importante que sea una mujer la que habla de esto porque precisamente es en el cuerpo de la mujer donde se produce más el desidealizar y el desobrar. El cuerpo del varón, prototípicamente, históricamente, es un cuerpo que no es cuerpo, es pura idealidad y pura obra, donde la naturaleza del humano se da plenamente. El cuerpo de la mujer, frente al cuerpo ideal y natural, prototípico del varón, es tradicionalmente un cuerpo deficiente y, por lo tanto, es un cuerpo que es realmente cuerpo y no alma, como es el cuerpo del varón. Y es importante que sea desde esta desanimación, desde este intento de recuperar o de ir hacia otro estatus de lo femenino, donde se reivindique el gesto como capacidad de abrir un espacio-tiempo para esta transformación, que en el fondo es una reivindicación del obrar, aunque se esté pensando en términos de la obra. Carmen de Burgos piensa en este obrar como un intento de realizar una forma de ser mujer emancipada, liberada de la tutela masculina, pero lo que pone en marcha este gesto, claramente lo sabemos ahora, es no solo una desgenerificación de la mujer, una desestereotipación de la mujer, sino también el abandono de las categorías genéricas sexuales, diríamos nosotros claramente, de uno, cero, de macho y hembra, que estaban también encajadas aquí en la visión tradicional como unas categorías obvias. El género, la disposición, el carácter, los modos de comportarse y de sentirse, los hábitos, parecían más fácilmente culturales, podían ser vistos directamente como una forma cultural, pero el sexo parecía quedar fuera de todo obrar, de toda actuación sobre él. Sin embargo, el inicio, la emancipación del gesto, que es primero una emancipación del gesto de un cuerpo que es fundamentalmente género y que por lo tanto se emancipa fumándose, vistiendo a la moda, yendo donde le parece, acaba siendo también la emancipación del gesto respecto al propio cuerpo y la instauración, el paso claro de la obra al obrar. Aquí la obra está como principio, un principio en el que la obra está totalmente idealizada, sometida a la idealización masculina. Hay un intento de, mediante la emancipación del gesto, sacar esa obra que está dentro de la idea y transformarla en una obra más completa, más autónoma, más perfecta. Y sin embargo, en la continuación de ese gesto, que ya no está en Carmen de Burgos, sino está en el pensamiento feminista y LGTBI contemporáneo, hay un abandonar esa obra incluso meliorativa para, puesto de relieve el obrar, entrar en una circulación sobre las determinaciones de género y de sexo, que entonces ya no se ascriben a un sujeto natural o ideal, forzado o sedicente, natural o ideal, sino que están, por decirlo así, no a libre disposición, como piensan los enemigos teológicos de las disciplinas de género, pero sí a libre, de alguna manera, circulación, a libre respiración, sobre todo para no ser utilizados de forma restrictiva sobre los cuerpos que de algún modo no se identifican o no quieren identificarse con las modalidades tradicionales de adscripción, es decir, no quieren obrarse como obras en el sentido tradicional. Carmen de Burgos, entonces, habla de que la mujer contemporánea, siguiendo a Georg Simmel, se caracteriza fundamentalmente, la mujer de principios del siglo XX, que ya empieza a trabajar, que sale, que fuma, que viste a su modo, se caracteriza fundamentalmente por construirse, diríamos nosotros, por transformarse mediante la emancipación del gesto, mediante la liberación de un gesto, de un modo, de un obrar que estaba reprimido, que estaba negado y de algún modo poniéndose en el mundo, estando en el mundo, abriendo el mundo, ensanchando, habitando el mundo. Primero emancipándose de un espacio-tiempo rígido que la encorsetaba, que la obligaba, y luego como apertura de la espaciotemporalidad misma como lugar donde producirse como obra en un obrar libre, en un obrar decidido por ella misma,
como un verdadero cambio en su posibilidad. Naturalmente, Carmen de Burgos no sospechaba probablemente la fuerza que tiene esta emancipación del gesto, que primero es una emancipación simplemente hacia otro cuerpo, de un cuerpo objeto, de una obra hacia otra obra, pero que acaba siendo la consagración del obrar como forma más potente del ser que el puro ser obra o que el puro estar sometido en cuanto ser obra a una ideación de lo que tiene que ser la obra a un encorsetamiento. Por lo tanto, se produce aquí, a partir de la emancipación del gesto, un centramiento de la creatividad en el cuerpo claramente, y esta emancipación de cuerpos acaba siendo una emancipación del cuerpo en sentido objetivo y en sentido subjetivo, no una emancipación del cuerpo en el sentido de una recaída en el alma, sino una emancipación del cuerpo primero en sentido de liberarse del cuerpo oprimido y ir hacia un cuerpo que se respira libremente, y luego como la posibilidad de ir más allá del cuerpo como posibilidad objetualizadora de la existencia humana. La biotecnología contemporánea es la efectuación de este obrar, y por lo tanto es una efectuación que ya no es idea, es una efectuación que ya no es obra, sino que nos sitúa en la metaontología, diríamos nosotros, no solo ya en una nueva ontología, sino una nueva metaontología, que es aquello a lo que nos abre el obrar y que está más allá de cualquier contradicción entre las máximas ontologías rivales que han existido en la época donde lo tradicional, la idea tradicional dominaba, que ha sido los 2500 años que nos han precedido por lo menos. Por esto, en este momento hay una coalición en la que distintas ontologías, por ejemplo, ontologías de corte materialista, socialista, y ontologías de corte espiritualista cristiano, que han sido rivales durante toda su vida, confluyen nuevamente y se muestra entonces que estamos ante un cambio metaontológico, confluyen en una metaontología en lo que tienen de común a pesar de su rivalidad, porque se quieren contraponer a lo que está abriéndose ahora como obrar en este nuevo mundo. Comparando obras de filosofía, por ejemplo, obras como Materialismo de Eagleton, por ejemplo, o el Tratado de Scruton sobre la naturaleza humana. Eagleton es un filósofo marxista o cercano a posiciones materialistas marxistas, y Scruton es un filósofo conservador cercano al Opus Dei. Vemos que su coalición respecto a lo que está aconteciendo es fortísima, es una afinidad selectiva que muestra precisamente que a lo que se enfrentan ellos y lo que les une a pesar de su contradicción aparente hasta hace 10 o 15 años es este cambio metaontológico que se inicia aquí entonces con la apertura del gesto y que va a llevar a, decíamos nosotros, la puesta de relieve de la creatividad en el obrar como el lugar y el acontecimiento mismo de lo estético, de lo artístico o de lo que queramos llamar, ¿no?, como nombre de este territorio.